Pleno ordinario del mes de abril, un pleno con mucha carga económica, pero con una noticia importante. El tanatorio llegaba a la sesión en una moción de Más Madrid y el pleno aprobaba, o más bien no aprobaba, la petición de Más Madrid, que era tumbar el acuerdo de febrero. Es decir, a día de hoy el tanatorio se puede construir en la parcela de Soto de Linares, por mucho que el gobierno local diga lo contrario. Nosotros lo único que queríamos era que el acuerdo que se había alcanzado en pleno, pero que antes se había alcanzado en Junta de Gobierno local, gracias al maravilloso alcalde, que decía que se podía incluir un tanatorio en la parcela T7, que es la parcela que está junto al Instituto Juan Bautista Monegro. Queríamos simplemente que se dejara sin efecto, o sea, que volviera a ser con el uso que tenía antes, terciario, que no se incluyera ese punto en el que se permite que Parcesa tenga esa posibilidad de construir un tanatorio. Y nos han presentado una enmienda a la totalidad diciendo que bla 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 y no han querido votar a favor. Bueno, diciendo bla bla bla, no, diciendo que gracias al magnífico operación e iniciativa de nuestro maravilloso alcalde Alejandro Navarro y su espíritu negociador, se ha conseguido que esa parcela se coloque junto al cementerio, que era la ubicación que nosotros planteábamos. En primer lugar, lo que nosotros decíamos es que el servicio de tanatorio es un servicio básico, esencial y debería ser público. Si hay necesidad de una ampliación, pues lo suyo sería que se ampliara. En cualquier caso, nosotros no estamos en contra de las iniciativas de empresas privadas. Si ellos quieren pagar por un terreno y construir su negocio, pues adelante. Lo que pasa es que, claro, tienen que hacerlo bien, no tienen que hacerlo en función de todo un entramado que han ido cocinando desde el 2019 para construir ahí el tanatorio y que les sea rentable. Si se va a colocar en el cementerio, nosotros no lo sabemos, porque lo único que nosotros sabemos es la noticia, el anuncio que sale en los medios de comunicación. Pero nosotros hemos pedido el acuerdo y no se nos ha facilitado. Lo hemos pedido ahora en pleno y ahora dicen que es que la parcela que hay de la T7, que es la que está al lado del instituto, que esa va a ser también para zona verde. No entendemos nada, o sea, que nos lo digan, o sea, que nos dejen el acuerdo al que han llegado. Y si nos dejan el acuerdo al que han llegado y efectivamente pues se ha gestionado bien, votaremos a favor, pero lo dudamos, porque la parcela que nosotros sabíamos que en la que se iba a colocar el tanatorio y que nosotros habíamos pedido que se dejara sin efecto el acuerdo que implicaba colocar un tanatorio allí, sigue igual. O sea, no han eliminado ese punto que ellos habían aprobado, primero en Junta de Gobierno y luego en el Pleno, para que se incluyera el tanatorio. Entiendo que según esta enmienda, es decir, si no se toca esa parte, el acuerdo de Junta de Gobierno no alude específicamente a esa parcela. El acuerdo de Junta de Gobierno de hace 2 semanas, al que de 15 el acuerdo claro, hay un acuerdo en Junta de Gobierno de esta semana, o sea, del lunes, cuando sale esta noticia, que viene a decir que se va a colocar que se permite que las parcelas que están junto al cementerio se pueda colocar ahí un tanatorio. Entonces, y que se va a ceder, que se van a ceder esas parcelas para que se pueda construir ahí un tanatorio. Esto no sale gratis. O sea, recordemos que las parcelas anteriores a las que nosotros aludíamos han cedido toda su edificabilidad a una de las parcelas que está junto al hospital para que Parcesa monte otro negocio, que no sabemos si va a ser una residencia de tercera edad o va a ser un hotel, porque tenemos informaciones en pleno contradictorias. Unas nos dicen que está solicitando una residencia de la tercera edad y otras en pleno nos dicen que puede ser un negocio hotelero, así que eso no lo sabemos. En cualquier caso,
si existe una permuta entre las parcelas T7 y las que están al lado del cementerio, tal y como dice en la noticia, el alcalde no aparece así en los documentos que a nosotros nos han aportado. Es posible que haya otros documentos, pero a esos no tenemos acceso. Si son parcelas al lado del cementerio, a mí solo se me ocurre el parking del cementerio. Exacto. Lo que harían es coger un trozo del parking y colocar el parking un poquito más para allá. Entiendo, por lo tanto, que lo que se ha aprobado es la modificación de uso para permitir que se construya un tanatorio o una ampliación del tanatorio en la parcela donde ahora mismo está el parking del cementerio. Se ha probado que ahí se pueda colocar un tanatorio y que, claro, esto implicaba una modificación porque como en teoría iba a haber ahí otra serie de obras maestras del grandísimo alcalde, pues claro, pues esto se ha probado que ahí se ha tenido que modificar todo para que ahí se pueda colocar el tanatorio. Claro, ahí va la ciudad deportiva y el bosque urbano. Exacto. Ahí va la ciudad deportiva y el bosque urbano. Más cosas, aparte del tanatorio se ha hablado de transparencia y además en bastantes puntos. Empezamos por el principio. El pleno comenzaba con la aprobación de actas, algo más o menos normal, pero con sorpresa. Según denunciaba Más Madrid, y el PSOE se sumaba a esta denuncia, se había producido una especie de no se sabe qué en el vídeo oficial del pleno del pasado mes. Curiosamente, en el momento en que el vicealcalde reconoce lo que pasó en la comisión previa, recordemos que lo que había ocurrido es que le había dicho cuidado conmigo o algo así, ¿no? Lo que sucede aquí es que en Navarro me ataca, o sea, en Navarro me agrede verbalmente en innumerables ocasiones. Entonces, en una lo pudimos grabar y entonces lo denunciamos públicamente. Y en otra no lo pudimos grabar porque se trataba de una comisión informativa. Entonces, cuando yo se lo suelto en el pleno, le digo, tú me dijiste tal, él comete un error y es que lo reconoce. Entonces lo reconoce y él dice que, bueno, que eso sucedió, pone la excusa de que yo le miré con cara de odio. Entonces yo no le miro nunca con odio, lo que pasa es que la gente tiende a agachar la cabeza cuando él pasa. Y claro, pues alguien que le sostenga la mirada, mirarle ya con cara de odio. Era una excusa que él inventó para poder agredirme, para poner una excusa, para poner una razón a su agresión. Y esto lo reconoce y casualmente, cuando él lo reconoce, pues esto se silencia en el pleno, no se escucha absolutamente nada. Es la primera vez en la historia que una intervención de un concejal es silenciada. Se silencia, nadie escucha nada, pero esto aparece recogido muy resumidamente en un párrafo en el acta. Y claro, yo decía que cómo se había recogido si no había ningún vídeo que lo dijera, o sea, que se demostrara, si no había ninguna grabación, cómo se había recogido en el acta. Navarro hablaba de que no se había recogido porque él no tenía activado el micro. Pero sin embargo había una primera versión del vídeo en la que se escuchaba perfectamente lo que había ocurrido. Y días después ese trozo es silenciado. En cualquier caso, imaginemos que no conectas el audio. Aunque no se conectara el audio, se escucha en el sonido medio ambiente. Es verdad que se escucha muy bajito y es verdad que con los micrófonos pues se escucha muy bien. Pero si hubiera escuchado algo, no, si hubiera escuchado el murmullo de alguien, si hubiera escuchado a él muy bajito, si hubiera escuchado algo, pero no se escucha nada. Cuando yo no pongo el micrófono, todo el mundo me lo dice. Si a él si hubiera sido verdad, se lo hubieran dicho. A Navarro este tipo de cosas no se le escapa. Este tipo de cosas no es casual. O sea, se silencia porque está reconociendo una agresión y entonces no quieren reconocerlo, se dan cuenta del error que cometieron cuando les grabé y todo el mundo se enteró de lo que le había pedido a alguien que me golpeara, pues obviamente dijeron, madre mía,
vamos a silenciar esto. Y claro, como se silenció, pues tuve que votar en contra. Pero es que ahora hemos dicho, vale, pues para evitar este tipo de cosas vamos a traer a una persona que está con los permisos para grabar, etcétera, que está reconocida en prensa y no le han dejado grabar en el pleno. Más sobre transparencia, después de que en febrero la concejala de Igualdad reconociese que efectivamente estaban creados los consejos de participación, pero nunca se habían puesto en marcha, en este pleno se ha aprobado la creación de 3 de ellos, de su puesta en marcha: el de educación, el de igualdad y el de urbanismo. Pero no en las mismas condiciones que estaban previamente. No en las mismas condiciones que estaban previamente. Entonces, lo que dijo la señora Gil es que no se habían quedado en suspensos porque habían acordado otra cosa. Que habían acordado pues un proceso de coordinación con las asociaciones amigas, con las asociaciones que reciben una subvención, y pues coordinan ellos entre sus actividades, y eso es lo que estaba. Y eso es lo que va a seguir habiendo ahora, porque otras asociaciones, pues como el 8M, como Barrios y Pueblos, no van a poder participar en el Consejo de Igualdad, aunque haya feministas destacadas dentro de ellas. ¿Por qué? Porque no son una asociación legalmente constituida que lleve un año colaborando activamente con la Concejalía de Igualdad. Estos consejos de participación dejaban varias cosas, alguna sorpresa. El Consejo de Urbanismo va a contar entre sus miembros con un exconcejal de urbanismo. Sí, o sea, entre sus miembros va a haber como un concejal de la oposición, un concejal del gobierno y un concejal de la oposición. Aquí lo que denunciamos es que los concejales de la oposición no son tales. O sea, aquí hay personas que antes eran de un partido y que ahora tienen sueldos vitalicios y se han pasado a hacer campaña por otro partido. Eso es el transfugismo de verdad. Eso es transfugismo, cuando te pagan por cambiarte de partido. Eso sí que es transfuga. Y bueno, en este caso tampoco entra ya dentro de la denominación porque ya no forman parte del partido, con lo cual pues pueden comprar las voluntades de quien quieran porque ya previamente se han dado de ellos de baja. Así que nada. Sobre el transfugismo también se ha hablado en el pleno, concretamente después de lo que pasó en el pleno anterior, en el trozo silenciado, donde José Luis Navarro llamaba transfuga vergonzosa, creo recordar, sí. A Ruth Gras. Esta vez volvía con ello, volvía a llamarla transfuga, pero esta vez Ruth Gras le tenía preparada la respuesta. Sí, claro, en este pleno, yo no tuve réplica en el pleno anterior cuando él me llamaba transfuga, pero esta vez fue utilizado como las intervenciones de los puntos siguientes para poder responderle. Entonces en este me decía transfuga, y claro, yo le he sacado, por eso me peleo mucho porque las actas se recogen lo que se dicen, porque le he sacado un acta en la que él sacaba una enmienda a la totalidad, a una moción de transfugismo, en la que él decía claramente que yo no entraba dentro de esta categoría de transfuga porque había entonces, porque cuando yo estaba en Si Se Puede y nos pasamos, un compañero y yo, al grupo no adscritos, no cambiaba nada las mayorías. Ellos seguían teniendo mayoría absoluta y no cambiaban en ningún caso ninguno de los términos, solo que nosotros no seguíamos perteneciendo a Si Se Puede, sino que nos pasábamos al grupo de no adscritos. Tampoco había ningún cambio económico. En aquel entonces yo cobraba 6.000 euros brutos al año y en el grupo de los concejales no adscritos seguía cobrando 6.000 euros brutos al año. Entonces ni había cambios económicos ni había cambios en mayorías, con lo cual la ley me amparaba. Había habido una discusión muy fuerte que yo creo que ha sucedido en todas las ciudades y que por eso he dicho que en Podemos no había transfugas, que lo que había en Podemos eran fugas. Más sobre transparencia, esta vez en el turno de ruegos y preguntas se hablaba sobre 2 asuntos que tienen que ver con ello. Según denunciaba Más Madrid, las facturas se estaba empezando a complicar la forma de poder acceder a ellas, al igual que las actas de las comisiones, que no recogen todas las intervenciones, como por ejemplo la de
José Luis Navarro del pasado pleno. Claro, es que eso básicamente, o sea, nosotros pedimos una serie de facturas para poderlas cotejar y antes recibíamos una copia de las facturas. Pero a partir de enero lo que hemos recibido es una comunicación diciendo que tenemos que acordar un día y una hora con el interventor para poder verlas. Y luego en el pleno siguiente ha sido todavía peor porque han dicho que en un plazo de 30 días hábiles, o sea, cada vez como que nos van acotando más y acortando más los procesos por los cuales nosotros podemos acceder a la información. Y con respecto al otro tema que me decías de las actas. Transparencia, las actas. Bueno, es que no hay mes en el que no tengamos que quejarnos por el desarrollo de las actas. Las actas de las comisiones informativas no se recogen la literalidad completa de todo lo que se dice, sino que se recoge una versión abreviada de ellas. ¿De acuerdo? Pues esa es la ley. Pero se tiene que recoger esa versión abreviada. Por muy breve que uno sea, tiene que recogerse las respuestas del equipo de gobierno. Porque lo que pretendo denunciar aquí yo en Transparencia es que uno prepara la comisión, hace preguntas y nadie en el equipo de gobierno contesta. Y yo quiero que se recoja que nadie te contesta y es una comisión informativa. Y que cuando te contestan lo hacen con malos modos. Véase la última que sucedió con Navarro. No siempre, por fortuna, o sea, no en todas las comisiones informativas, pero en algunas sí. Entonces yo quiero que por la seguridad de todos los que estamos y por el buen tono de la conversación, porque cuando a uno le graban, cuando a Navarro en particular le graban, pues es más calmado. Pues espero que se graben por el buen tono de la conversación, por el buen funcionamiento de las comisiones informativas y por la seguridad de los integrantes. Más cosas. El pleno comenzaba con algo distinto. O sea, Más Madrid decidía retirar una de sus mociones. En concreto, Más Madrid pedía, en compañía de Street for Kids, la creación de caminos escolares seguros. ¿Qué ha pasado? Nosotros estamos muy preocupados con el tema del medio ambiente, con el tema de la contaminación que se respira en todos los entornos escolares. Yo particularmente he asistido a manifestaciones de Street for Kids y actividades de Street for Kids en 4 países, incluido España. En 4 países diferentes, porque el movimiento Street for Kids no es un movimiento de Torrejón, es un movimiento internacional. Antes de que existiera aquí en Torrejón, yo ya asistía al movimiento de Street for Kids. Resulta que nuestro grupo, o sea, yo me preocupé muchísimo porque las peticiones de este movimiento se incluyeran dentro de nuestro programa municipal. No fue difícil, porque ya están en el programa autonómico, en el estatal, en el europeo, en nuestros socios allí, o sea, así que no fue muy difícil. Pero es que el mes pasado se aprueba en el Parlamento Europeo un acuerdo para limitar el tema de la contaminación del aire que nosotros respiramos en general, y esto afecta a las inmediaciones de los colegios. Por eso, este hecho, pues como Torrejón es una ciudad de moda, pues motivó que, debido a este acuerdo del mes pasado, pues motivó que este mes llevara yo esta moción, que es una moción que hemos trabajado con Ecologistas en Acción, que son las personas que lideran este movimiento, y con la plataforma por el clima de Torrejón. Se ha difundido esta moción y pues ha habido una campaña informativa del movimiento de Street for Kids de Torrejón diciendo que había 2 Street for Kids, uno que lideraba un partido político y que ellos no tenían nada que ver con los partidos políticos y que por tanto pues tomarían acciones oportunas porque ellos no estaban relacionados con ningún partido político, lo cual es cierto porque con FAPA, o sea, FAPA no participa de la plataforma en apoyo a la educación pública, porque en esta plataforma
a la educación pública en esta ciudad, que ha conseguido que haya un colegio de educación especial público, porque si no, no había manera, porque el equipo de gobierno quería que fuera concertado. No entró dentro, o sea, no apoyó a la plataforma ni apoyó el movimiento. Entonces, pues entendemos que es tal su rechazo a los partidos políticos de la oposición, porque el gobierno yo les veo con fotos todos los días, pero es tal su rechazo a los partidos políticos de la oposición que han hecho un comunicado que han lanzado en todos sitios diciendo esto, nada más lejos de la realidad. O sea, nada más lejos de la realidad. Nosotros no estamos liderando el Street for Kids, aunque es verdad que yo llevo años ya yendo a este movimiento y no lo estamos liderando y no pretendemos liderarlo. Lo que nosotros pedíamos en la moción, para que todo el mundo se entere de lo que se pedía en la moción, era, uno, que se revisara la ordenanza municipal que permite que los padres lleven el colegio a sus hijos hasta la puerta de la casa, hasta la puerta de la casa, hasta la puerta de los colegios, porque en la ordenanza que nosotros tenemos de zona de bajas emisiones hay una excepción que especifica que aunque no sean los padres residentes, aunque no trabajen aquí, si llevan a los niños al colegio pueden entrar con vehículos contaminantes dentro de la zona de bajas emisiones. Y nosotros lo que queremos es que se extienda la zona de bajas emisiones, no solamente al centro, sino también a todos los colegios, a la zona circundante de todos los colegios. Pedíamos eso y pedíamos que se hiciera un estudio para ver si se podía instalar el programa de Pedibus, que es un programa en el que los niños pueden ir caminando o en bicicleta hacia los centros escolares, porque se les deja una señalización y un trozo de la calzada. Y pedíamos eso. Y parece ser que estas peticiones que nosotros pedíamos pues no han sido apoyadas en Torrejón. Ellos pues tendrán que ver porque si han sido apoyadas en este movimiento a otras escalas, pero en Torrejón no han sido apoyadas, pues ellos tendrán que explicar por qué no lo han hecho. En cualquier caso, que las familias tengan claro que nosotros no tenemos intención de liderar ningún proyecto, que nosotros no es que nos hayamos sumado a la ola del Street for Kids, sino que nosotros ya estábamos en ese barco del Street for Kids antes incluso de que zarpara en Torrejón. Así que nada, simplemente pues tranquilizar a las familias que hayan podido ver la noticia y se hayan asustado. Pedíamos simplemente eso y nosotros estaremos siempre del lado de las familias y de sus preocupaciones y sobre todo de la infancia. Hay que tener en cuenta que yo soy profesora y yo veo, o sea, yo he sufrido toda la contaminación que se produce cuando vas todos los días a tu centro escolar, cuando se producen todos los atascos aquí en el centro, o sea, una barbaridad, pero en otros fuera del centro también, cuando las incomodidades de los propios padres de tener que llevar a los hijos al colegio y salir corriendo para el trabajo. O sea, quiero decir que yo creo que mi moción, que era una moción muy blanca y consensuada por las asociaciones ecologistas y medioambientales de Torrejón y de otras zonas, que además es una moción que se ha aprobado en otras ciudades sin problemas, pues tranquilizarles que simplemente decíamos esto y que en cualquier caso que ellos sigan con su lucha, nosotros los seguiremos apoyando igual, y lo que vamos a hacer es estar muy vigilantes del acuerdo al que han llegado con el equipo de gobierno para ver si se modifica esta ordenanza, para ver si se puede realizar este Pedibus, para ver cuáles son las condiciones en las que se está planteando este acuerdo. Así que simplemente estaremos muy vigilantes de esto.
Economía. A priori, antes de que ocurriese lo que ha ocurrido con el tanatorio, era el tema central de este pleno, porque exactamente igual que ya había anunciado Más Madrid, viendo la liquidación del último trimestre, las cuentas no han salido precisamente bien a final de 2023. Torrejón ha terminado el año con un remanente negativo de tesorería de más de 3 millones de euros y un resultado presupuestario negativo de más de 10 millones de euros. Exacto. Luego dicen que la buena gestión económica del alcalde, pues señores, si tenemos 3 millones de remanente de tesorería y 10 millones en negativo presupuestario, ¿por qué sucede esto? Porque gastamos más de lo que ingresamos, porque gastamos sin control ninguno. Y claro, ¿qué era lo que había que hacer? O sea, lo que sucede aquí es que hay una serie de facturas que en vez de ingresarse en un año, en el año en el que se hacen, se ingresan al año siguiente. Como se ingresan al año siguiente, pues esto implica que se tienen que pagar de algún lado. A veces quedan ahí como en un limbo, en los cajones, y claro, en algún momento tienen que salir a la luz. Y cuando salen a la luz, años después, pues sucede que el presupuesto es negativo, pues sucede que debemos el remanente de tesorería, etcétera, etcétera. Para solucionar esta situación se volvía a pedir un crédito. Es el tercer rescate que pide Torrejón en 6 meses. El tercer rescate, sí. De hecho, primero pues que pedíamos 8 millones, que lo pedimos a un banco, después pedimos otro 1,5 millones más y ahora volvemos a pedir 3 millones más. Total, y de hecho queda pendiente si no hay otro crédito. La cuestión aquí es que pedimos créditos para pagar otros créditos. Para pagar otros créditos que necesitamos, o sea, pues para pagar las nóminas. O sea, en este plan estamos, o sea, que no tenemos dinero para pagar las nóminas. Yo que recibo un dinero de grupo, o sea, yo creo que la última vez que lo recibí, no sé si fue, tendría que mirarlo, estoy diciendo de cabeza, pero puede que fuera en noviembre que se me pagara en noviembre del 2023. O sea, en ese plan estamos. O sea, pero bueno, es que nada nuevo bajo el sol. O sea, todo esto precede de la época en la que nosotros gastamos sin control y no se pagaban las deudas. Y como no se pagaban las deudas y ahora no tenemos más remedio que pagarlas y hemos tenido que empezar ya a asumir nuestra deuda, pues tenemos que, para no recortar el gasto, pues tenemos que empezar a volver a pedir créditos y a endeudarnos más. Este nuevo crédito se pedía con una fórmula como mínimo imaginativa. En concreto, lo que se ha hecho es pedir un adelanto al Ministerio de una de las subvenciones de los fondos europeos para utilizarlo como garantía en ese préstamo, para poder pedir ese préstamo. Del fondo europeo, que en teoría era para la zona de bajas emisiones, que es que por eso nosotros tenemos una zona de bajas emisiones. Nosotros tenemos una zona de bajas emisiones porque había subvenciones detrás. Si no llega a haber subvenciones detrás, nosotros no tenemos una zona de bajas emisiones en la que hay excepción de todo, en la que todo es una excepción. Por tanto, pero claro, es que había subvenciones europeas y entonces pues hemos tenido nos pusimos una zona de bajas emisiones. La cuestión aquí es que claro, hemos tenido, o sea, ya no sabemos qué garante poner al banco para que nos concedan los créditos y hemos tenido que pedir esto. Y es una fórmula un poco extraña en la que a nosotros nos conceden el dinero y luego ya el Ministerio directamente se lo da al banco. Y por eso, pues los bancos acceden a darnos el dinero a pesar de nuestra mala gestión, la quiebra económica de la empresa municipal de la vivienda y suelo, etcétera, etcétera. Más cosas. Un asunto que vino hace 2 meses al Pleno. El reglamento de distinciones y condecoraciones de la policía. Tras aprobarse hace 2 meses, la aprobación inicial ha llegado como dación de cuentas, pues no se ha presentado
ninguna enmienda, ninguna... Claro, nosotros votamos abstención en la primera vez, porque nosotros lo que preguntamos es si esto se había consensuado con los sindicatos y con los trabajadores. Y nos dijeron que no se había consensuado porque era la aprobación inicial, pero que se haría. Hemos visto que no ha habido alegaciones, las cosas que ellos habían puntualizado se habían subsanado, entonces hemos votado que sí, pues pensando que es una buena opción. También sobre gestión laboral, la RPT se aprobaba en este pleno con, según contaba la oposición, la creación de 21 puestos de trabajo. Según la oposición, ya están ocupados. Sí, o sea, es que así, esto es lo que sucede. O sea, yo cuando yo aprobé mi oposición, a mí me costó muchísimo sacar mi oposición, muchísimo. O sea, pues años de estudio, años de esfuerzo, y en un tribunal con 5 personas que no te conocen de nada, hacer el mejor examen posible. Esto no pasa, o no es que no pase en Torrejón, pero con algunas personas no, ¿vale? Supongo que con otros funcionarios sí, supongo que todo irá bien con otros funcionarios, pero con algunos funcionarios lo que denunciamos aquí es que son puestos en los que ya están trabajando, son puestos en los que ya tienen esas funciones y ahora pues los regularizan pues de aquella manera. Y claro, pues yo que soy funcionaria y que me costó muchísimo aprobar mi oposición, que se pongan puestos a dedo me toca un poco el corazón. Más cosas. Después de que en el pasado pleno se aprobase el plan de auditoría para este año, en este llegaban los resultados del año pasado. Y hay cosas interesantes. Por ejemplo, que durante 3 de los 12 meses de 2023, Torrejón incumplió el periodo medio de pago a proveedores. Bien, en este informe que hace el interventor, porque la ley marca que tiene que tener un seguimiento de control financiero, el informe de intervención, no es que lo hayamos descubierto nosotros, sino que el propio interventor habla de una serie de incidencias que se habían detectado con respecto a los contratos menores, y es que no se publican en tiempo los contratos, hay de situaciones de prohibición de contratar, se vulnera el plazo del pago de las facturas, no se publican en plazo los contratos, y aquí hablábamos de un caso que él especificaba como incidencia alta, que es la incidencia máxima que pueden tener este tipo de cosas, en el que se había dado el contrato del backline, de la actuación de Adrián Mateo, por la excesiva multitud de contratos conviviendo en un proceso abierto con el mismo objetivo. Y esta era la cuestión más grave que nosotros reseñábamos. No solamente había anomalías en este aspecto, hay anomalías en el tema de las facturas, hay anomalías en el tema del pago de las tasas, hay anomalías en el tema de la morosidad, hay anomalías que se detectaron un año, pero que esas mismas anomalías ya se habían detectado el año anterior. Es como que no se subsanan. Entonces vamos a ir renqueando un año y otro año. Nosotros hablábamos del tema de las concesiones administrativas. No hay una persona que observe el cumplimiento de las concesiones administrativas. O sea, ¿cómo es posible que en un ayuntamiento en el que hay cientos de trabajadores no exista una persona que se encargue de esto? Y esto es algo que ya os digo, no solamente lo digo yo, que es una cosa de intervención, que ya lleva reseñando año sí y año también. Y claro, pues es que hay muchas personas trabajando en el ayuntamiento, pero igual no en los departamentos en los que necesitan. Más cosas. Un mes después de presentar una moción sobre vivienda, el PSOE llevaba a Torrejón la moción que están presentando en ayuntamientos de toda España. Concretamente piden declarar Torrejón zona tensionada, tras detectar un 20% de subida de los precios en 5 años. Sí, es una barbaridad. Nosotros llevamos una moción parecida en la que también queríamos que se instala la Comunidad de Madrid a que se declarara Torrejón como ciudad con vivienda tensionada.
y nos contestaron de una manera parecida, con una enmienda a la totalidad en la que te hablan de Bildu, en la que te dicen que el plan, curiosamente el plan Vive, que estamos ahí con el tema Ayuso, plan Vive un poco regular, y lo del tema de la iniciativa que tiene el gobierno de Torrejón de poner 150 viviendas de alquiler oficiales. Y nosotros ya advertíamos, o sea, para que la gente sepa lo que es una ciudad con mercado de vivienda tensionado, es lo que nos pasa a nosotros. O sea, ¿qué nos pasa? Que pues, la gente no se puede emancipar, te gastas el 80% de tu sueldo en pagar el alquiler o en pagar la alta del piso. Es muy difícil cada vez más para los jóvenes el acceso a una vivienda y por tanto a emanciparse. Y nosotros, que ya que hay una ley pues que permite regular un poco los precios del alquiler, cumpliendo unos requisitos que se especifican en la ley, pues nosotros pedíamos que se utilizara esto. Pero ellos te saltan con si la ocupación de las viviendas y tal, y claro, nosotros lo que hemos dicho es que cuando no se regula, cuando uno no quiere regular, sucede lo que ha pasado con las viviendas del Soto, que unas viviendas en régimen de alquiler con opción a compra acabaron en fondos de buitre y las personas, no se les ofreció a las personas que las habitaban la compra de esas viviendas, y que al final pues unos fondos buitre por iba a decir 3 pesetas, ya no estamos en pesetas, pero por muy poco dinero se consiguen toda una flota de viviendas, todo un parque de viviendas a muy bajo coste. Y cuando no se regulan, pues sucede lo que ha sucedido con los fondos buitre, o sucede lo que sucede ahora con una parcela que hemos vendido y que en vez de construir viviendas de alquiler social o viviendas para la venta sociales, lo que se ha hecho es para que se construyan viviendas en mercado libre. Y es que de las famosas 150 viviendas de régimen de alquiler no hablo, porque todavía llevamos un año con ello y todavía está ahí en proceso de que se ponga algo más que la primera piedra, y todavía no se sabe muy bien a quiénes se les ha concedido de manera definitiva. Hablando de piedras, el PSOE hablaba sobre la calle Grafito. Ya que no hay gasolinera, pedían que se hiciera una consulta popular para decidir a qué se dedica esa parcela. El PP presentaba una enmienda tumbando la propuesta. Sí, han presentado una enmienda tumbando la propuesta diciendo que el maravilloso alcalde, y gracias a la iniciativa, es que es una ofensa para todos los vecinos que se manifestaron, que recogieron firmas, que vinieron aquí una y otra vez, que hablaron con todo el mundo, con los partidos políticos también. Es una ofensa para esos vecinos decir que gracias a la iniciativa, no, ya vale que digas de la buena gestión, pero de la iniciativa, gracias a la iniciativa del alcalde, pues no se va a construir esa gasolinera ahí. Nosotros queremos saber cuál es el acuerdo al que ha llegado, una vez más, porque el del tanatorio no lo tenemos muy claro, por lo menos documentalmente no lo tenemos. Tenemos lo que él ha comentado, pero documentalmente no tenemos nada. Y con la parcela de la calle Grafito tampoco. Creemos que se ha permutado por otra parcela en el polígono de las monjas, pero lo hemos preguntado y no se nos comenta. Ha hecho una enmienda a la totalidad diciendo que van a poner ahí un parking gratuito, entonces nos hemos abstenido porque igual la idea es buena y lo que pasa es que aunque la idea fuera buena, no se acoge a lo que pedía el PSOE, porque lo que pedía el PSOE era que hubiera una consulta a la ciudadana y que se les dijera qué querían. Pero bueno, ya sabemos que lo de la participación en este ayuntamiento brilla por su ausencia. En el turno de ruegos y preguntas, Más Madrid llevaba un asunto que estuvo hace 3 o 4 meses en el Pleno, las placas solares. En aquel entonces se reconoció que estaban instaladas,
pero no se habían puesto en funcionamiento. No están conectadas. Entonces, ellos dicen que sí que están conectadas. A nosotros lo que nos dicen los centros escolares a los que tenemos acceso es que no. Entonces, que están instaladas, o sea, sí que están compradas. Porque a ti te llega una subvención que dice que te tienes que comprar unas placas solares y tú vas y las compras. Claro, sí que están compradas, pero no están conectadas. O sea, se necesita que un técnico las conecte. Y claro, nosotros hemos preguntado, pues, por qué razón no se conecta. O sea, qué motivo hay ahí. En algunos colegios, pues, nos consta que en algunos colegios sí, pero también nos consta que en algunos no. Y también Más Madrid preguntaba por el Día de la Visibilidad Lésbica, que se celebra el próximo viernes. Pasado mañana se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica. A nosotros no nos ha llegado ningún acto protocolario con respecto a esto. También es verdad que no nos llega prácticamente ninguno, de ningún área. Entonces, claro, pues hemos pedido que haya actos para visibilizar la LGTBI-fobia. Y en este caso, pues pasado mañana, para la visibilidad lésbica, que haya actos, que ya que es el día de la visibilidad, pues que haya actos que se visibilicen. Y si se puede iniciar una campaña, pues que incluya a los centros escolares, pues mejor.